Hola, Michel. Hola. Sí, soy en directe del Tot Gira Catalunya Ràdio. Creus que l'equip té un problema fora de casa o ho desvincules la derrota d'avui amb, per exemple, la derrota del dia del Mallorca? Yo creo que hoy el equipo no ha merecido perder. Mi sensación es, bueno, a nivel de conjunto creo que hemos merecido más. Hemos generado más ocasiones que ellos, hemos tirado más a puerta, hemos generado más expecting goal que ellos, pero el Getafe también ha tenido y es un partido difícil, complicado. Ellos cuando te igualan en los duelos es un equipo difícil, que no te deja continuidad, pero creo que la hemos tenido por momentos, aunque nos ha faltado un poco más de tranquilidad con balón, pero hemos generado, yo creo que cuatro ocasiones muy claras, no las hemos metido y ellos han tenido 3 claras, creo. Creo recordar un cabezazo de Moriba, la de Mata y el gol, y han metido una. No, hay que ir partido a partido. Yo no pienso en las derrotas anteriores, como tampoco pienso en las victorias anteriores. Así que seguiremos trabajando para mejorar y para tener más acierto de cara a gol, que hoy yo creo que es lo que nos ha faltado. Hola, Michel, aquí darrere Miquel Agut de RAC1 en directe. M'agradaria saber, per dir-ho així, què passa amb Dobbing, no? Perquè avui ha tingut jugades molt clares i que no ha rematat netes quan abans aquestes entraven sempre, no? No sé, diguem-ne, si estàs amoïnat amb això o si està de pega i el dia que tornin a entrar n'entraran moltes una darrere de l'altra. I d'altra banda també com es juga contra un rival que talla tant el joc, que simula tantes faltes i que enrareix tant el partit. No, el Dobbing no tiene ningún problema y el equipo es el que falla y mete las ocasiones, igual que el que falla y comete el error defensivo para que nos hagan gol. Y viajamos juntos todos en este sentido. No quiero particularizar porque ha habido jugadores que han estado bien, unos que han estado por debajo de su nivel. Al final, en global, creo que hemos hecho un buen partido. Y es lo que un buen partido donde hemos dominado, donde el Getafe no se deja dominar. Ellos quieren jugar mucho en campo rival, pero les hemos hecho jugar más en su campo que otros rivales. Y creo que hemos hecho un buen partido en este sentido. Y hemos generado ocasiones. Hemos tirado 13 veces a puerta. 13 veces, 3 o 4 a puerta creo que han sido. Bueno, podríamos haber hecho gol y estaríamos hablando de otra cosa. Y no, el Getafe ha hecho su partido con su estilo y nosotros el nuestro. Yo no he visto un partido diferente a otros partidos. Lo único que me he quejado era que mirara la última acción porque no sé si Yene ha dejado la pierna un poco a posta o no, porque le ha hecho una brecha, pero en lo demás no. Yo he visto un partido donde los dos equipos, cada uno con su intención de juego, ellos de ir hacia adelante, de buscarte la presión y nosotros intentar controlar más el juego, pues ha habido momentos para los dos y no me preocupa. Hoy no tengo la sensación de que haya habido una sensación rara en el campo. No. Hola, Michel. No sé si ens pots explicar què té Miguel, si t'ha trastocat molt, no?, fer aquest canvi d'última hora a l'11 i haver d'apostar també per una decisió valenta amb 3 defenses. Com t'ha canviat això el pla de partit? Gràcies. Bueno, ya en el partido anterior jugó infiltrado en la misma situación y pudo jugar, pero hoy cuando le han infiltrado ha notado que no conseguía tener buena sensación. Tiene en el pie una lesión de un golpe que es en la parte del gemelo, bueno, entre gemelo y la parte del tobillo, donde tiene una inflamación que es la que le deja que cuando planta el pie no se siente a gusto y hoy después de la infiltración ha notado que en el calentamiento no se encontraba bien y bueno, hombre, influye porque al final cuando tú has preparado un partido durante la semana y Miguel iba a jugar por dentro y al final hemos tenido que meter un jugador más de medio campo como Pablo. Bueno, nos ha trastocado ahí en un momento, pero bueno, siempre digo que estamos preparados para cualquier circunstancia que ocurra y hoy ha sido igual. Entonces, bueno, no noto que la baja de uno u otro haya condicionado el partido de hoy. Hola, Michel, Núria Vilamala, Carrusel Deportivo. No sé cómo gestionas con el equipo esta racha fuera de casa de 4 derrotas consecutivas en un vestuario que venía con una buena racha, sobre todo en este tramo inicial de temporada, y cómo lo gestionas, ¿no?, cuando estás cerca de clasificarte para la Champions, pero tienes esta mala racha. Gracias. Hay que mirar partido a partido y lo que haces bien y lo que haces mal.
a nivel individual, a nivel colectivo y luego dependiendo del rival que te vayas a enfrentar. Es que no me preocupa la derrota de Mallorca, me preocupa la de Getafe. Y yo no sé si Mallorca era en casa o fuera, me da igual. Era un partido donde nosotros hicimos cosas mal y cosas que teníamos que haber mejorado y ya está. Y voy por ahí. No le doy... Ni cuando ganamos todos los partidos fuera de casa, éramos el Dream Team, ni ahora somos un equipo que fuera de casa falla. No, miro partido a partido y hoy no tengo la sensación de que el equipo haya jugado mal como para perder. Se gestiona de la manera de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, visualizamos el vídeo, vemos cómo nos ha complicado las cosas el Getafe, cómo podemos solucionar si viene un equipo de la misma forma. Esa es mi preocupación y me preocupo de partido a partido. No me preocupo de lo que pasó hace un mes. Hace 2 meses ganábamos muchos partidos y ya no vale para nada. Ya no vale para nada. Hay que fijarse en el próximo, que es complicado. Ahora tenemos un parón, pero hay que pensar ya en el Betis. ¿Qué tal, Michel? Fran González en directo para Radio Marca. Te tengo que preguntar por la acción en la que incluso has revisado vía VAR esa posible roja a Omar Alderete. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha dicho el colegiado principal del partido? ¿Y qué pensáis como club de si es amarilla o de si debería haber sido roja? No, me parece una decisión arbitral. De verdad. Portu no tiene el balón controlado, puede ser último hombre Alderete. Me parece que es una decisión del árbitro y si él ha sentido que el defensa, sobre todo el portero, puede llegar antes, no es último hombre, no sería roja. Si tuviera el balón controlado Portu sería roja. Entonces yo le he dicho que es una situación de él, no de VAR, es una situación de él. Si él hubiera expulsado al jugador me parece bien, si no lo ha expulsado me parece bien porque él ve que no es una ocasión manifiesta de gol. Y yo se lo he dicho en el descanso, que si él ha decidido que el balón no estaba controlado por nosotros con una intención, bueno, con una ocasión manifiesta de gol, que no era roja y ja està. Hola, Michel, Joel Sebastián de l'Esportiu. Abans deies que la baixa de Miguel et trastoca els plans perquè havies preparat el partit d'una manera. Te'ls has trastocat també el plantejament de Bordalàs? Sense un davanter de referència, bueno, amb forces canvis? Sí, lo que pasa que al principio estábamos pensando en la posibilidad de que fuera Greenwood el delantero y habíamos trabajado defensivamente para tapar la banda derecha, sobre todo en el tema de la presión, y ahí sí que hemos tenido la duda de si jugaba en la derecha, jugaba en el centro, y ahí sí que hemos modificado un poco pensando en que Greenwood iba a ser la referencia. Pero los demás no, porque sabíamos que nos iban a igualar por dentro, y para igualarnos por dentro tenían que tener 3 jugadores en el centro del campo y luego 3 jugadores que apretaran a los 3 centrales. Entonces, eso lo teníamos claro. Entonces queríamos meter un jugador más con Portu, un poco de referencia, pero alejando al central de zona, para tener doping, un 1 contra 1 mucho más claro. A veces ha salido bien, otras no. Pero nos ha trastocado ese momento de duda al principio de no tener un jugador de referencia. Pensábamos en Latasa, pensábamos en Mata y luego hemos visto casi Óscar, pero era el juego del Getafe, la idea de Bordalás de apretarnos alto, de ir a por nosotros, no ha modificado nada y eso no nos ha sorprendido. Hola, mister, aquí, Alex Luna, del Mundo Deportivo. Hola, Alex. Quería preguntarte, nos has acostumbrado en estos últimos partidos a no hacer cambios tan pronto y has tenido que cambiar a Aleix bastante pronto. ¿Qué buscabas o si no estabas encontrando en él lo que te da en otros partidos? Y luego, por otra parte, preguntarte por Sigankov, que estaba tocado, ya se le ve con la selección de Ucrania, si nos puedes aclarar un poquito más cómo está. Gracias. Sí, Aleix para mí no ha hecho un buen partido y le he cambiado por eso. La sensación no era buena a nivel individual y tomo decisiones para intentar mejorar el equipo. Y Víctor, pues ya visteis el golpe que se llevó, que es además con un esguince de rodilla en el lateral interno. Durante la semana lo ha intentado, no estaba cómodo. Evidentemente cada día que pase va a ir a mejor. Hay que ver si... No sé cuándo juega la selección, el jueves. Pero es un jugador que estamos obligados a dejarle ir con la selección para que le dan los servicios médicos de ellos. Ahí decidirán si el jugador está para jugar, si no, cómo se siente él, cómo entrena y ya está, no mucho más. Es un esguince de rodilla, es muy doloroso y hoy no estaba, durante la semana no estaba nada cómodo y no
Nada más, es un jugador 100% fiable y leal a nosotros, o sea que no hay ningún tipo de duda con él. Hola, Mr. Raúl Granado en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Si mañana gana el Barça, saldréis de la primera o segunda posición que ocupáis desde la jornada 12. Esto externamente al equipo parece un poco como un drama. ¿Se está poniendo un nivel de exigencia a este equipo desmesurado en este punto de la temporada? Bueno, de cara al exterior no lo sé. Internamente te digo que nos preocupa cada partido que perdemos y que lo miramos y que somos muy exigentes con nosotros mismos y que nuestro objetivo es Champions. Y estaremos después de esta jornada más cerca o más lejos de conseguirlo, pero vamos a seguir peleando por él. Esa es nuestra exigencia, eso es lo que les he dicho a los jugadores. Mi intención es meter presión en el vestuario porque necesitamos estar al 100% para poder pelear con Atlético de Madrid, con Barça, con Real Sociedad, con Athletic Bilbao, aunque la Real le sacamos 16 puntos. Están bastante más lejos, pero el resto tenemos que pelear ahí. Y bueno, de cara al exterior, al final no podemos controlar nada. Lo que sí puedo controlar es mi vestuario y decirles que tenemos una oportunidad histórica de conseguirlo y que tenemos jugadores para hacerlo. Si no conseguimos Champions, ya he dicho que para mí es un golpe muy duro. Y esa responsabilidad no me la voy a quitar hasta el final, porque lo siento así. Creo que tengo una plantilla nos hemos hecho merecedores a estar en esta pelea y creo que lo podemos conseguir. Estoy convencido que lo vamos a conseguir. Entonces ya lo que me venga del exterior, si me dicen que tengo que ganar la Liga, entonces te digo, mira, ya es esa presión que no la quiero. Pero la de luchar por Champions es una presión que a mí me gusta y que creo que merecemos tener. Buenas noches, Michel. Aquí Kevin Barquín de Ojo de Halcón. Te quería preguntar un poco más acerca de Pablo Torre. Llevaba 10 partidos desde su última titularidad. Hoy tenía que entrar a formar parte del 11 por como explicabas antes al compañero, por algo imprevisto. ¿Cómo lo has visto en el partido y cómo crees que estará aquí a final de temporada? Bien, siempre digo que los jugadores se tienen que preparar durante la semana. Gracias a Dios tengo una plantilla que entrena muy bien, Pablo entre ellos, pero luego las decisiones, si no entras en el 11, las decisiones de los cambios siempre van en relación a cómo ves el partido, lo que necesitas, y muchas veces Pablo no ha entrado cuando ha sido un jugador que ha sido merecedor de minutos. Y hoy desde el principio pues le hemos dado, no hemos dado la oportunidad. Es un jugador que necesitamos y que él siempre ha rendido bien. Hoy le he visto bien, trabajando bien entre líneas, jugando hacia adelante, siendo capaz de generar alguna situación, con pase, tiene una visión de juego muy buena. Bueno, al final es un jugador que necesitamos mucho, es diferente a los demás, para lo bueno y para lo malo. Cuando desde el banquillo necesitamos otro tipo de jugador que sostenga más el centro del campo, que tenga un trabajo más de profundidad, de piernas. Él es un jugador que viene mucho entre líneas a jugar y que él es el que lanza al compañero. Bueno, cuando necesitemos este tipo de juego lo usaremos, pero es un jugador que necesitamos y que creemos mucho en él. Michel, Víctor García de Televisión Española. Esta irregularidad entre casa y fuera, ¿cómo crees que puede penalizar de cara al objetivo final de la Champions? Es que yo no veo esa irregularidad, veo partido a partido. Todos los partidos nos van a costar. El otro día contra Osasuna nos costó mucho también. Pero es que hoy me he visto sobre todo el tema de los... Porque la sensación desde fuera es que el partido estaba muy igualado y que podíamos sacar un resultado positivo. En cualquier momento del partido lo he visto, lo he notado. Entonces, los cambios eran más por situaciones primero de que notaba que un jugador podía estar mal y luego para poner 2 puntos de remate como Stuani y Dobbik. Esos han sido los cambios, metiendo 2 extremos puros como Justin y Savio. Pero siempre he tenido la sensación de que podíamos empatar. Entonces, no miro si ha sido fuera o en casa, es que miro qué necesitamos para mejorar y qué hemos hecho bien hoy y qué hemos hecho mal. Y ya está. Y es que esto de fuera en casa, hemos ganado no sé cuántos partidos fuera de casa. No somos un equipo que juega mejor fuera en casa que fuera. Somos un equipo que tiene un rival que le genera dificultad más o menos y que intentamos solucionarlo en cada partido. A mí lo de casa fuera, evidentemente con tu gente siempre te sientes más fuerte, pero tenemos que tener la mentalidad de ir a ganar en cada partido y tengo la sensación de que hoy hemos venido con la intención de ganar y que hemos hecho un partido para merecer incluso el empate o si nos hubiéramos puesto nosotros por delante igual hubiéramos ganado.
pero ya son conjeturas que no valen para nada y que nos toca seguir trabajando sobre lo que hemos hecho mal hoy.